Las recesiones han causado algunas de las peores caídas del mercado de la historia, y la palabra en sí es suficiente para causar miedo y pánico en la gente. Entonces, ¿por qué Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, esperaba ver muchas más? Después de haber estudiado a él y a otros inversores famosos durante años, ahora sé por qué, y voy a explicarlo en este vídeo. Pero primero, ¿realmente se avecina una recesión económica? ¿De verdad se acerca un colapso del mercado? Probablemente lo que realmente te interesa saber es cómo beneficiarse de una recesión y una caída del mercado. Los últimos 2 años han sido caóticos. La enfermedad ha sido lo que nos ha llevado a la situación económica actual, caracterizada por apremiantes restricciones laborales, precios exponenciales de la vivienda, aumento de los costes de los bienes de primera necesidad, problemas de la cadena de suministro internacional, inestabilidad económica, inflación récord. Pero, ¿a dónde lleva esto? Si hablamos de Estados Unidos, la tasa de inflación actual es de más del 7% y es la más alta desde 1982. La Reserva Federal sabe que este número es demasiado alto y es por eso que está planeando aumentar los tipos de interés. Esto conlleva riesgos porque variar los tipos de interés requiere un equilibrio muy sutil que, si no se respeta, puede causar daños muy graves. En primer lugar, debes comprender los 2 impactos principales que los tipos de interés pueden tener en la economía mundial. Bajar las tasas de interés hace que el préstamo de dinero sea menos costoso, aumenta el gasto y acelera la economía, que es lo que la Fed hizo durante los cierres. Aumentar las tasas de interés hace que el préstamo de dinero sea más costoso, reduce el gasto y ralentiza la economía. Pero si la economía no está lista para el cambio, realmente corremos el riesgo de causar muchos problemas. Si la Reserva Federal sube los tipos de interés demasiado rápido, antes de que la economía esté lista, podría provocar una reacción en cadena en la economía nacional y mundial. Pero la Reserva Federal es muy consciente de esto y estará muy atenta a cómo actuar. Dicho esto, históricamente, la Fed no siempre ha sido la mejor para manejar este tipo de situaciones. Mira, las recesiones no son solo sobre los tipos de interés, así que vamos a entender la definición de recesión. Recesión es cuando el Producto Interno Bruto cae en 2 trimestres consecutivos. Otro factor a conocer es el PIB, o el valor total de todo lo que se produce en un país en un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, tendremos que examinar más de cerca los datos del PIB, y afortunadamente los últimos datos fueron sorprendentes en el 4º trimestre de 2021. El Producto Interior Bruto de 2021 experimentó un impresionante aumento del 6,9 al cerrar el año con un aumento anualizado del 5,7 en comparación con 2020, donde el PIB disminuyó un 3,4%. Así que estamos bien, ¿verdad? Hay algo que los medios están ocultando en estos datos y aquí es donde se vuelve realmente interesante. En realidad, la mayor parte del PIB ha sido alimentado por las empresas gracias a la producción de existencias y no necesariamente por la demanda de los consumidores. Si miramos los datos del sector manufacturero, vemos que estamos asistiendo a nuevos pedidos, pero a pesar de esto, el crecimiento de las nuevas órdenes se está desacelerando sustancialmente. De hecho, Wall Street y los inversores más inteligentes se están volviendo más pesimistas sobre cuánto crecerá Estados Unidos en 2022. Goldman Sachs reduce las previsiones de crecimiento para todo el año del 3,8 al 3,2%. Bank of America redujo las previsiones del 4 al 3,6% y Wells Fargo las redujo del 4,4 al 3,9%. Estas cifras no parecen positivas para el futuro a corto plazo, pero no son solo los tipos de interés y el PIB los que deben examinarse. Hay otra cosa a considerar, que es comúnmente considerada como el indicador de recesión y precedió a las recesiones de Estados Unidos en los últimos 50 años. Estoy hablando de una simple línea llamada curva de rendimientos, que muestra lo que sucede si compra un bono del Estado estadounidense. En particular, muestra los diferentes tipos de interés que se pueden obtener en función de cuánto tiempo planeas mantener el bono. Por ejemplo, si mantienes el bono durante 5 meses o 5 años, cambia la tasa de interés. Generalmente se espera que cuanto más tiempo tenga un bono, mayor será la tasa de interés que obtendrás. No es de extrañar, porque el largo plazo significa más propensión al riesgo y la incertidumbre para el usuario. Peligroso es cuando la curva de rendimientos comienza a revertirse. De hecho, cuando la curva se invierte, todo el sistema no puede funcionar, y esto significa que conseguirás una tasa de interés más alta si mantienes el bono durante un periodo de tiempo más corto, lo que no tiene sentido. Este cambio se produce cuando los inversores son muy pesimistas sobre el futuro y generalmente creen que se avecina una recesión. La curva de rendimientos aún no se ha invertido, pero hay señales de que la curva de rendimientos puede volverse plana y potencialmente invertirse pronto. Hay que aclarar una cosa, nadie sabe cuándo se producirá una recesión o una caída del mercado, ni siquiera quien tiene varios títulos en economía o trabaja desde hace muchos años en finanzas.
Lo que me interesaba era cómo estos personajes se hicieron ricos en tiempos difíciles. Así que estudié a casi todos los grandes inversores, desde Rothschilds hasta Warren Buffett. Ahora sé por qué Buffett espera ver muchas recesiones, y la razón se puede resumir perfectamente con esta cita: ser codicioso cuando otros tienen miedo y temer cuando otros son codiciosos. Las leyendas que se beneficiaron de la caída de 2008 siguieron estas estrategias a pesar de la caída del mercado de valores, la caída de los precios de la vivienda, las empresas en dificultades y a pesar de la caída de los ahorros. Si analizamos más a fondo la situación de 2008, podemos ver que la caída fue solo un pequeño acontecimiento en el gran esquema de las cosas. Supongamos que hayas invertido 20.000 euros en el S&P 500 alrededor de 2007, antes de la crisis económica, y que retiraste tu dinero cuando todos los demás lo estaban haciendo, allá por mayo de 2009. Al final habrías perdido alrededor del 31% de tu dinero y te habrías quedado con 13.800 euros. Pero si hubiera implementado solo una cuarta parte de las estrategias que te revelaré hoy, tendrías casi 50.000 euros. Generar ganancias durante una caída del mercado es más fácil de decir que de hacer, porque psicológicamente cuando se ve el rojo alrededor del mercado uno se asusta y quiere vender. Y luego, si te conectas a Internet, ves a personas que solo recomiendan vender con la intención de volver a entrar en el mercado cuando el colapso haya terminado. Pero es por eso que esto no funciona. No se puede entender el tiempo del mercado y cuando se piensa que se puede hacer, se hacen dos hipótesis muy arriesgadas. Una es saber cuándo el mercado ha tocado fondo y ser capaz de salir en ese momento exacto. Y la segunda es saber cuándo el mercado volverá a subir y por lo tanto cuándo tendrás que recomprar. A menos que tengas una bola mágica, no hay forma de predecir el futuro. Un estudio realizado en la Universidad de Michigan midió los rendimientos de 1963 a 2004 y encontró que el 96% de los rendimientos positivos en ese periodo provenían del 0,85 de los días de negociación. Uno de los mejores analistas de renta variable del mundo profundizó en este fenómeno y observó un periodo de 10 años, desde noviembre de 2005 hasta octubre de 2015, y analizó los datos a través de varias simulaciones, concluyendo que si se pierden los 10 mejores días de mercado en el arco de 10 años, se perderían en promedio el 66% de las ganancias que se habrían obtenido permaneciendo en el mercado. En pocas palabras, el mensaje es que cuando el mercado se mueve hacia arriba, se mueve muy rápido, y si tu dinero está al margen, corres el riesgo de perder algunos de los mejores días que el mercado puede ofrecerte. Así que dejen de temer al mercado y dejen de entrar en pánico. Pero, ¿qué hacer cuando se está en un momento de pánico y dificultad? 3 palabras: Euro Cost Averaging. Es una estrategia de inversión que implica comprar un número X de euros en acciones en un periodo de tiempo preestablecido. Por ejemplo, si inviertes 200 euros en Microsoft cada mes durante 5 años. Si inviertes una cantidad fija de dinero, cada vez que compres obtendrás más acciones cuando el precio de las acciones sea más bajo y menos cuando el precio de las acciones sea más alto. Con el tiempo, esto minimizará el costo por acción que pagas por un determinado título. Así es como funciona. Tienes 300 euros para invertir y ves una acción muy volátil donde en el primer mes el coste es de 10 euros por acción, en el segundo mes es de 5 euros, mientras que en el tercer mes es de 20 euros. Ahí es donde entra en juego el Euro Cost Averaging. Decides que deseas invertir 100 euros al mes durante 3 meses. Al final, habrás comprado 10 acciones en el primer mes, 20 acciones en el segundo mes y 5 acciones en el tercer mes. Y al final de los 3 meses tendrás 35 acciones por 300 euros a un precio medio por acción de 8,57 euros. El precio por acción no es el más barato porque en el segundo mes costaban 5 euros por acción, pero tampoco es el más caro. De hecho, el tercer mes las acciones costaban 20 euros cada una. Bueno, hay estudios que demuestran que a largo plazo podría ser más eficaz invertir todo el dinero a la vez, como una suma a tanto alzado, para obtener mejores rendimientos. Pero durante una recesión o una caída del mercado surgen muchos desafíos y trampas, especialmente el miedo psicológico que hace entrar en pánico a las personas y les impide invertir. Esta es la razón por la que personalmente creo que el Euro Cost Averaging en volatilidad es una mejor opción durante las recesiones que las inversiones de capital. Hay un estudio que muestra que durante una crisis las personas que invirtieron todo su dinero a la vez en el mercado de valores vieron una pérdida del 22,4%, mientras que los que invirtieron periódicamente solo registraron una pérdida del 17,6%. Ahora, una diferencia del 5% de pérdida no puede parecer mucho, pero si usted tiene 100.000 euros invertidos, la diferencia sería de unos 5.000 euros, que son suficientes para comprar 5.000 hamburguesas con queso de 1 euro en McDonald's. Cualquiera que sea tu pérdida, ¿en qué debe invertir?
La opción más simple es un fondo indexado diversificado. Pero si te dijera que no todas las acciones se comportan mal durante una crisis económica y hay formas de determinar cuáles podrían tener un buen desempeño. Si la recesión ocurriera mañana, ¿qué harías? Te despiertas, tu jefe te llama y te dice que estás despedido. Ves que el mercado de valores se derrumba, las empresas empiezan a despedir, hay pánico entre la gente. ¿Seguirías comprando alimentos caros superbuscados o buscarías los lugares más baratos? En la recesión de 2008, el título número 1 más exitoso del S&P 500 fue la conocida cadena de supermercados Dollar Tree, con un rendimiento anual del 60,8%. Walmart también obtuvo un buen rendimiento anual del 20%, y Ross, la compañía de ropa de bajo costo, dio un salto del 17,6%. Pero el sector más recurrente en el top 10 de los títulos con mejor desempeño durante la recesión de 2008 fueron los títulos del sector sanitario. Estas categorías son bastante intuitivas porque durante las recesiones, cuando los ingresos disminuyen, las personas compran menos cosas y, sobre todo, bajan los precios que las familias están dispuestas a pagar por los bienes que no son de primera necesidad. A pesar de esto, siempre hay algunos bienes de primera necesidad que todos necesitan en cualquier caso y que no se puede pasar por alto, como la comida, la ropa, la atención médica y la gestión del dinero. Este tipo de acciones han brillado en la recesión de 2008, pero no estoy diciendo que estas acciones definitivamente funcionarán en la próxima recesión. No puedo predecir el futuro. Una de las cosas más importantes que debe hacer para maximizar sus ganancias durante una recesión es reducir tu gasto general tanto como sea posible. Sí, entiendo que hay algunos productos esenciales que es absolutamente necesario comprar, pero es mejor cortar cosas innecesarias como Netflix, no solo porque el mercado laboral no será el mejor durante la recesión, sino porque puedes usar ese flujo de efectivo extra para mejorar la estrategia de inversión de la que hablamos. Imagine cuánto puede ganar más si puede invertir un poco más en el mercado durante su caída. Entiendo que lo último en lo que piensa la gente cuando hay una crisis económica es invertir dinero. Es psicológicamente casi imposible de hacer porque naturalmente se quiere apuntar a la conservación del capital. Pero hay un hecho que debes saber. Las recesiones son flujos y reflujos naturales de la economía y son mucho más comunes de lo que se piensa. Desde 1945 ha habido alrededor de 10 recesiones diferentes que han durado alrededor de 11 meses. Si se mira un gráfico como el del S&P 500, se puede ver la línea que baja en septiembre de 2008 y unos 11 meses después, alrededor de agosto de 2009, se nota una brusca subida hacia la recuperación. El mercado siempre se recuperará, pero antes de invertir es muy importante para usted saber cómo manejar su dinero porque puede hacer todo mal. Gracias por ver el vídeo y si te ha gustado deja un me gusta y si no lo has hecho ya suscríbete al canal.